Hola, un cordial saludo para todos en este Congreso Internacional de Nuevas Narrativas. Los saluda Liliana Durán. Yo soy coordinadora de Maestría en Transmedia de la Universidad Manuela Beltrán en Colombia. Soy diseñadora gráfica, magíster en diseño y creación interactiva y quiero compartir con ustedes desde el ámbito de esas narrativas transmedia una experiencia de proyecto denominado Mi entorno es vida, que hace parte de los cibermedios y de las narrativas transmedia en el contexto de esas nuevas generaciones frente a la conciencia del entorno que habitan como individuos. En ese sentido, se busca narrar de manera transmedia la historia que pueden contar comunidades creativas, sabiendo que en ese entorno se va a encontrar una comunidad que es digital. Es por ello que dar inicio a esta ponencia partiendo desde un elemento como es el hashtag, que nos va a permitir adentrarnos en un nuevo código, un lenguaje que ha venido emergiendo en el ámbito de la cibercultura, como un código que es cultural, un código que viene a ser de carácter universal para quienes navegamos en esas redes y hacemos parte de esa cultura participativa, de una cibercultura, dentro de un ecosistema mediático. Es por ello que vamos a conocer cómo desde el individuo se tiene un perfil que se identifica como una persona dentro de una comunidad, evidencia motivaciones, las cuales van a estar ubicadas en ese grupo de nuevas generaciones para compartir con ustedes esa experiencia. El entorno, entendido como esa conciencia que tienen las nuevas generaciones frente a ese reconocimiento, frente a ese valor que tienen desde su territorio, desde las mismas tecnologías, las cuales utilizan para comunicarse y emerger con esos nuevos lenguajes en el momento actual. Ese entorno que es vida se va a proponer en esta experiencia que les comparto a partir de una interacción y una acción. Es por ello que, como todo proyecto, ha requerido de un líder en un espacio y un tiempo específico. Ha requerido también tener una estructura, una metodología y unos alcances que van a estar orientados en esa narrativa transmedia, en esa transmisión de relatos. Ese guía orientador va a buscar tener un diseño, un orden, una visión con el arte y la sensibilidad que debe tener dentro de esas narraciones y esos relatos que se vinculan en las nuevas generaciones. Ese líder motiva, impulsa y gestiona. Siempre debe estar esa cabeza que va a invitar hacia la creatividad, invitar a soñar para identificar en el entorno las situaciones que luego se pueden compartir por medio de unos referentes, de un conocimiento, de una experiencia, vinculándose dentro de la cibercultura, siempre en una retroalimentación continua con una comunidad que es académica. El líder de proyecto se vincula dentro de ese espacio y tiempo en un ámbito académico y va dirigido hacia la sociedad. ¿Cómo es que esas narrativas digitales se van a encontrar en comunidades que son de aprendizaje, que vinculan los saberes, que vinculan habilidades, inquietudes, intereses, frente a una sociedad que genera esas situaciones de conflicto debido a una tecnología? Se evidencia esa pérdida de tradiciones con las nuevas generaciones, ese conocimiento que debería ser parte y se ha manifestado en los últimos tiempos en ese desconocimiento de aspectos simbólicos y culturales. Por ello, la aplicabilidad del conocimiento es lo que se quiere orientar y se ha orientado para generar este proyecto Mi entorno es vida. ¿Cómo se manifiesta entonces desde el ámbito de transmedia y de la cibercultura?
en ese cambio de acciones y actitudes que fomentan la cultura por la vida, por el reconocimiento del entorno y el valor de las tradiciones. En la estructura, habiendo descrito ya este problema mencionado, quiero compartirles esa justificación debido a esos formatos que se están viviendo en este momento para poder compartir esa comunicación y esos procesos que son participativos, que generan opinión, que están vinculados con usuarios y asimismo con hashtags como esos códigos que van a permitir compartir esas motivaciones que se tienen en frases, características hacia hipertexto, hacia multimedia, hacia reconocer imagen, video, que va a propender por una motivación mucho más dinámica en contenidos que se narran a partir de historias, el storytelling, que va a ser tan importante en ese ámbito de la narrativa. El enfoque va a ser entonces funcional, debido a esa sociedad de conocimiento que requiere de una lúdica. Toda la información que viaja, cuando se vincula con la academia, se busca esa transmisión del conocimiento hacia una manera asertiva, que vincula también una ficción y de alguna manera verificar hasta qué punto podría ser también no ficción, con una realidad. Por ello, en esta estructura se han planteado unos objetivos, como una ruta para emprender el viaje por un aprendizaje significativo. Allí sabemos que la academia busca entonces identificar la percepción de ese entorno que tienen las nuevas generaciones como un objetivo amplio, que invita también a tener un contexto de cibercultura para que se propongan acciones que beneficien una transmisión del conocimiento y redescubrir el entorno. En ese sentido, la narrativa transmedia aporta en una construcción de la cultura en el siglo XXI. Por ello, fomentar una cultura participativa con uso de storytelling de cibermedios ubica también referentes, eso se requiere. Por ello, ese líder de proyecto también vincula a esa experiencia desde una teoría y una práctica. Por ello, luego, se permite implementar una metodología que en este caso, unida a transmedia, se identifica como el design thinking. Más allá de ello, se puede llegar a generar contenidos que son transmitidos en ese entorno de cibercultura y aplicar conocimientos, aprovechar recursos. En ese caso, hoy en día tenemos los Media Labs que permiten enfocar ese aprendizaje. Por ello, se produce ese conocimiento en la sociedad. Siendo así, las comunidades creativas empiezan a preguntarse, se generan esas comunidades a partir de los mismos estudiantes con sus intereses y cómo van a ubicar las nuevas generaciones en el entorno que habitan. Así, inician con preguntas como ¿cómo podemos aportar? ¿Dónde están esas principales necesidades? ¿Con qué? En ese sentido, se empiezan a pensar en ese qué hacia productos que involucran hipertexto, multimedia, soportes físicos. Por ello, aparecen subproyectos de ese Mi entorno es vida. En el aprendizaje significativo encontramos un referente que llamamos a colación, Gianni Rodari, quien nos motiva a pensar en la gramática de la fantasía para la narración de las historias. ¿Qué pasaría si vinculamos esto con un problema investigativo desde la academia? Encontramos que hay una pérdida una falta, un olvido, un desconocimiento, como se ha venido describiendo en esta ponencia. Es así como en la ubicación de referentes teóricos que van apoyando, que van permitiendo entender esta base para proyecto, tenemos palabras clave como cibermedio, formas colectivas de generación de saberes, transmedia, creación colectiva, narrativa, y partiendo desde Orihuela, por ejemplo, periodismo electrónico, hipertexto, multimedia, Scolari, cómo nos brinda de alguna manera
esa experiencia, esa lúdica, esa narración desde esa teoría, cómo todo el intercambio simbólico se va generando en un ecosistema digital y más adelante, en los últimos años, nos ha hablado sobre esa narrativa digital. Él menciona mucho a Orihuela en ese sentido, debido a que va a permitir reconocer que el periodismo electrónico desde la cibercultura formó también nuevas dinámicas para esa transmisión de conocimientos, de motivaciones y por ello la lúdica. Asimismo, Jenkins, no solo desde el 2006 hablando de la convergencia cultural, más allá de ello, con esos cambios sociales, va a vincular a los consumidores y ese rol activo, esa participación de prosumidores que hoy en día también siguen mencionando en los contenidos que publica. Pierre Levy, desde la cultura digital, desde esas nuevas generaciones que se encargan de potencializar el conocimiento que ha sido encontrado a través de historia, de convergencia mediática, asimismo de la cibercultura en especial. Y Plattner, efectivamente, desde el design thinking como metodología que parte de comprender a esas generaciones, esos anhelos que tienen y vincularlos dentro de los proyectos. Entonces, ¿qué pasaría si se ubican necesidades como una recuperación de símbolos que identifiquen origen de una región? Esto empieza a motivar, a incursionar en el historytelling, por ejemplo, desde la perspectiva de Álvaro Liuzzi, que nos ha compartido desde el entorno transmedia, esa recuperación histórica en cibermedios también. O por otra parte, ¿qué pasaría si nuevas generaciones desconocen juegos tradicionales con los cuales pueden aprender valores, respeto por sus mayores? ¿Cuál sería ese rol de los medios en una dinámica de recuperación de esos juegos tradicionales? Es por ello que hacia una metodología como el Design Thinking, para empezar a aplicar dentro de un proyecto como Mi Entorno es Vida, entendemos que nos vamos a basar en una empatía para conocer la audiencia, quiénes son, invitarlos a participar, son esas nuevas generaciones, definir con ellos mismos por qué, definir preguntas, definir la historia que se quiere contar a través del transmedia, esa ideación, utilizando de herramientas a creación colectiva, ese qué pasaría si, con una gramática de la fantasía, con esa creatividad, en esa lluvia de ideas que se genera allí. En esa fase de prototipaje que también nos invita a tener el design thinking como una metodología fundamental dentro del contexto de la narrativa transmedia, se encuentran esos contenidos que se pueden basar en esos nuevos medios y la dinámica transmedia. Los contenidos como ejercicios y actividades que vinculan también la participación de los usuarios en la motivación. Y un test que dentro de un proyecto permite evaluar experiencias de esos prosumidores, como esas audiencias que generan ese rol activo dentro de la historia, crean, comparten, expanden, y es así como en la nueva narrativa y ese qué pasaría si, podríamos tener un ejemplo. ¿Qué pasaría si implementamos memes para revivir esas situaciones actuales que reflejan problemas? Ya existen juegos hoy en día que vinculan la imagen y las frases para generar ese soporte físico y soporte digital con las audiencias, invitándolos hacia vivir una experiencia lúdica, ese gaming, y hacia comprometerse con los proyectos como es el engagement. En ese sentido, fases del proyecto con el design thinking, con la terminología que se empieza a generar dentro de ese universo transmedia, de ese proyecto, aparece también la necesidad de vincular cronogramas, fijarse metas, responsabilidades para lograr hacer a futuro un seguimiento, para que ese hashtag de Mi Entorno es Vida también vincule nuevas frases de esas audiencias que se están vinculando a reconocer su entorno, a participar, y por ello, para que el día de mañana esto sea medible, analizable en unas variables por las comunidades creativas. Finalmente, los alcances que se pueden vivir con esas comunidades creativas permiten que se generen avances de investigación, productos, artículos que se empiezan a generar en coautoría, que van en torno a esas narrativas transmedia y que permiten que toda nueva narrativa empiece a vincularse
para un nuevo conocimiento, para que se vinculen con esta socialización que estoy haciendo yo también con ustedes, compartiéndoles desde una ponencia, en eventos, o incluso que desde una misma comunidad creativa se genere esa motivación por tener esos eventos científicos que se compartan con el reconocimiento del entorno y se empiecen a generar esas redes de conocimiento que también lo vinculen. Sería de gran utilidad este proyecto como un repositorio institucional. En ese sentido, se pueden encontrar nuevos formatos, nuevas narrativas, datos que se encuentren como apoyo en proyectos, casos de éxito y referentes que podamos analizar. En ese sentido, encontrar entonces el aporte de las nuevas audiencias en esa valoración de su entorno. Bueno, esto es lo que he querido compartir con ustedes. Esto es el proyecto de Mi Entorno es Vida que se está gestando desde la Universidad Manuela Beltrán con la maestría en Transmedia y cómo favorece esto las dinámicas de comunicación desde el ámbito de los cibermedios, de las narrativas transmedia en ese contexto de nuevas generaciones. Muchas gracias. En este momento dejo entonces de compartir la pantalla para poder estar con ustedes de nuevo y agradecerles mucho por su participación. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atenta a compartirla con ustedes. Muchas gracias.